Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Prólogo. La luna se elevó altamente en el brillante cielo nocturno de invierno. El disco plateado cuyo borde estaba muy debilitado proyectaba una luz suave sobre la tierra. Había 3 siluetas acechando en la oscuridad evitando la luz de la luna. No era solo porque era medianoche que sus figuras se fundieron en la oscuridad. También era porque envolvían sus cuerpos en ropas negras. Llevaban un paño negro en su cabeza y solo donde estaban los ojos y la nariz, se habían hecho pequeñas aberturas. El lugar donde se escondían era el Palacio Real del Reino de Bruñe. Más exactamente, estaban en el jardín ubicado en el patio del Palacio Real. Escondidos a la sombra de esculturas bellamente decoradas y macizos de flores, las 3 personas estaban investigando la situación del corredor. Un funcionario civil caminó por el pasillo mientras se frotaba los ojos ya que parecía tener sueño. Las 3 personas sabían que este funcionario civil trabajaba hasta tarde en la noche todos los días. Estaban esperando que se fuera. Cuando las 3 personas intercambiaron miradas, abandonaron sigilosamente el jardín. Entraron en el pasillo. Las antorchas encendidas con fuego se establecieron a intervalos regulares en el corredor y los soldados estaban de guardia. Mientras que a veces se aferraban al techo y luego a veces se escondían detrás de pilares, las 3 personas avanzaban con cautela por el pasillo. Lo que buscaban era el dormitorio de la princesa. El dormitorio del gobernante de este país, Brigister Loire Bastien de Charles. Hace unos 20 días, se habían arrastrado individualmente al Palacio Real haciéndose pasar por un sirviente de cierto noble, como una sirvienta o incluso como un soldado novato, e investigaron a fondo el camino hasta el dormitorio de la princesa y los lugares donde los soldados estaban de guardia, para asesinar a Rigin. En poco tiempo, los asesinos avanzaron hasta cerca del dormitorio de la princesa. Ante la puerta del dormitorio, un caballero que servía de guardia estaba de guardia. Estaba vestido con una armadura y un casco y empuñaba una espada en sus manos. La hoja de la espada gris oscura brillaba reflejando las llamas de las antorchas. A diferencia de los soldados por los que pasaron hasta el momento, él desprendía una presencia sin aberturas. Uno de los asesinos sacó algo como un pequeño palo. Quitó la tela que cubría la mitad inferior de su cara y se lo puso en la boca. Otro asesino se acercó al caballero mientras doblaba su cuerpo. Tal vez porque sintió una presencia, el caballero miró en su dirección. Levantó el protector facial de su casco y miró fijamente a la oscuridad. Fue en ese momento que el asesino que se puso el palo en la boca comenzó a emitir un pequeño soplido. Inmediatamente después, el caballero abrió los ojos y dejó escapar un gemido de angustia. El asesino había usado un dardo untado con veneno. El dardo, pequeño como un clavo, perforó la mejilla del caballero e hizo que su cuerpo se entumeciera. Aunque el caballero se tambaleó en gran medida, trató de no derrumbarse mientras ponía fuerza en ambos pies. Sin embargo, era justo lo que querían los asesinos. Si se hubiera caído, la armadura dejaría resonar un sonido fuerte. El asesino que se acercaba al caballero corrió en un tramo y blandió la daga que estaba escondiendo. El caballero, incapaz de siquiera levantar su espada, solo pudo mirar al asesino. El asesino condujo la daga con una cuchilla como una aguja gruesa en un hueco de la armadura. Perforó profundamente el pecho del caballero. Sostuvo la boca del caballero con la otra mano. Era para no dejarlo gritar. Gritar. El otro asesino se apresuró y agarró la espada que estaba en la mano del caballero. Casi al mismo tiempo, el cuerpo entero del caballero perdió toda su fuerza. 2 asesinos apoyaron el cadáver del caballero y lo depositaron cuidadosamente en el suelo. Entonces, el que sostenía el dardo fue caminando. Las 3 personas intercambiaron miradas y una tocó silenciosamente la puerta. Con un gesto de la mano, transmitió a los otros 2 que estaba cerrado. Uno de ellos sacó un cable extrañamente doblado del interior de su ropa. Lo colocó en el ojo de la cerradura. Aproximadamente 5 segundos aún no habían pasado cuando un sonido de la puerta que se estaba abriendo resonó silenciosamente. Las 3 personas desenvainaron sus dagas. Tan pronto como abrieron la puerta, saltaron a la vez. En ese momento, algo que voló cortando el aire de la habitación atacó a los asesinos. Uno de ellos fue arrastrado y cayó. Su cabeza y su pecho estaban manchados de sangre, y un perno utilizado para una ballesta lo perforó. Los 2 restantes se dieron cuenta de que estaban atrapados en una trampa. Dentro de la oscuridad, 3 figuras de personas estaban de pie para proteger la cama con un dosel. Llevaban armadura y cada uno tenía una ballesta en sus manos.
La cresta del escuadrón de caballeros de Calvados estaba tallada en el pecho izquierdo de la armadura. Perros que se atrevieron a colarse en la habitación de Su Alteza. No dejaremos que ni uno de ustedes escape. Uno de los caballeros alzó una voz fuerte. Era un hombre en su mejor momento al que le crecía una abundante barba por debajo de su nariz y sus mejillas, se llamaba August. Los otros dos eran sus subordinados. Mientras August gritaba, los otros dos caballeros tiraron casualmente a un lado la ballesta que ya había disparado. Cogieron la espada y el escudo que habían puesto en el suelo. Estuvieron aquí desde hace 2 Koku. Sus ojos, que se habían acostumbrado a la oscuridad, percibían adecuadamente las figuras de los asesinos. El juicio de los asesinos fue un poco más tarde que el de los caballeros. Cuando se inclinaron en el lugar, cortaron la garganta de su amigo, que se cayó después de recibir el perno, con su daga. La sangre fresca brotó dentro de la oscuridad y representó una parábola roja oscura distorsionada. Le sellaron la boca. Uno de los asesinos restantes se dirigió hacia los caballeros, y el otro corrió a la cama que tenía un dosel. Incluso si se escaparan, no tendrían éxito. Un rehén era necesario. August, quien levantó una espada y un escudo, irrumpió ante el asesino que corrió hacia la cama. El asesino blandió su daga apuntando a los pies de August mientras rodaba por el suelo. Pero August golpeándolo con su escudo fue un poco más rápido. Con un fuerte sonido llamativo, el asesino fue expulsado. El asesino levantó su cuerpo mientras soportaba el dolor. Cuando inclinó la cabeza y miró a August, sacó un pequeño tubo, se lo puso en la boca y disparó un dardo. Sin embargo, August movió rápidamente su escudo y protegió su rostro. El dardo golpeó contra el escudo y cayó al suelo. No fue como si August viera a través del hecho de que el asesino tenía un arma de dardos. Simplemente fue cauteloso de la existencia de un arma proyectil. Eran personas que se colaron en el dormitorio de la princesa. No podía ir fácil con ellos. El asesino se puso de pie, agarró con fuerza la daga en su mano derecha, sostuvo el tubo para lanzar dardos en su mano izquierda y se enfrentó a August. Ya no tenía ningún camino aparte de burlar a August y capturar a Arigin. Hace unos 10 días, el escuadrón de caballeros de Calvados fue nombrado guardias de Arigin. Ese día, para informar la situación del área noroeste, August había visitado la capital con 30 subordinados. Y luego, fue llamado por el primer ministro Pierre Baudouin. August se quedó perplejo ante la orden de proteger a la princesa. Debería haber guardias bajo supervisión directa para Arigin. ¿Por qué no los usaba? La respuesta del viejo primer ministro a esa pregunta fue clara. Se lo dejo a ellos mientras Su Alteza está despierta. Cuando ella duerme por la noche, me gustaría dejarlo para ustedes. Además, solo debe ser conocido por un número restringido de personas. August entendió en la última parte de sus líneas. Significaba que el objetivo de Baudouin era que quería fingir que la situación era la misma que la habitual hasta entonces. Incrementando abiertamente a los guardias de Arigin y revisando el momento en que se cambiaran los guardias, probablemente pensó en hacer que los que apuntaban a la princesa lo encontraran sospechoso. August recibió de todo corazón la cita. Mientras él y los 30 caballeros pretendían haber salido de la capital ese día, pasaron sus días en una habitación del Palacio Real para no ser notados por la mirada del público después. Aunque corta, se desató una feroz lucha. Los asesinos fueron asesinados y yacían en el charco de sangre que ellos mismos habían hecho. August también perdió a uno de sus subordinados. Fue una muerte instantánea por el veneno untado en la daga del asesino. August dejó el cadáver de su subordinado en el suelo y cerró los párpados. Luego, miró el cadáver del asesino con una cara amarga. Era un oponente tan duro que no tuvo tiempo de capturarlo vivo. No pudimos hacer que escupieran por quienes fueron contratados. En poco tiempo, un poco menos de 10 caballeros aparecieron en el dormitorio. Corrieron después de escuchar el grito de August. A los que se quedaron sin aliento al ver 5 cadáveres tumbados afuera y dentro de la habitación, August dijo en tono sereno. Su Alteza está bien. Hemos matado a todos los enemigos que atacaron aquí. Pero no se sabe si fueron los únicos intrusos. Díganle eso también a los demás, y busquen a su alrededor en el Palacio Real. Sí, señor. Los caballeros se dividieron en grupos, algunos salieron para informarles a los demás y los caballeros restantes se llevaron los cuerpos de sus camaradas y asesinos. En ese momento, desde la parte posterior del dosel que cubría la cama, la princesa llamó a August. August, ¿podrías hablarme de la situación? August, sobresaltado, se giró hacia la cama y se inclinó ante Arigin. Dado que la luz de varias antorchas iluminaba el dormitorio, la sombra de la princesa flotaba débilmente en el otro lado del dosel. Aunque su voz estaba cargada de tensión, se mantuvo firme y no mostró signos de estar asustada. A pesar de que hubo un asesinato horrible en el otro lado de este pedazo de tela delgada. Aunque sintiéndose profundamente impresionado por la actitud de Arigin, August explicó una vez más lo que sucedió justo ahora, aunque fue para la princesa. Me disculpo por haber hecho que la habitación de Su Alteza apestara a sangre. No me importa. ¿Cuáles son los nombres de los 2 caballeros que murieron?
Aunque desconcertado por su pregunta, August dijo los nombres de los caballeros. Riggin oró a los dioses para que las almas de los dos caballeros descansaran en paz. No olvidaré su valiente lucha. Podrías transmitirlo a las dos familias en duelo. No me olvidaré de comunicarlo palabra por palabra. August se quitó el casco y agachó profundamente la cabeza. Por cierto, ¿qué tal si cambia el lugar donde dormirá? Porque incluso si esta habitación se limpia de inmediato, el olor a sangre permanecerá por un tiempo. Si no soy un obstáculo para que ustedes cumplan con su deber, no me importa quedarme aquí. Como desee. Era cierto que esta habitación era más adecuada si querían proteger a Riggin. Una alegría inesperada brotó en el corazón de este caballero en su apogeo. Esta calma de ella es admirable. Incluso el hecho de haber rezado por los subordinados. Cuando Riggin llegó a gobernar Brunye mientras sucedía al rey Farón, honestamente hablando, August se sentía ansioso. Esto se debía a que esta joven princesa no tenía ningún logro firme. La apariencia delicada y suave de Riggin y la actitud calmada no parecían ser confiables para un gobernante. Pero esa impresión era un error. Ella poseía fuerza y gentileza. Después, los caballeros limpiaron el charco de sangre en el suelo y regresaron a sus puestos respectivamente. August dejó que su subordinado, que sobrevivió, tomara un descanso y en su lugar eligiera a dos personas entre los caballeros que estaban en espera. No creo que recibamos otro ataque al final de esta noche, pero no podía decirlo con absoluta certeza. Certeza. Por el bien de Riggin, también debería estar preparado. ¿Cómo fue esto? El caballero que recogió la ballesta preguntó en voz baja mientras cargaba un nuevo perno. August también respondió en voz baja para no molestar a la princesa que dormía dentro del dosel. Es un poder tremendo. Ciertamente toma tiempo, pero vale la pena. Pero esto también es una especie de arco, ¿verdad? Sin embargo, no creo que sea necesario que lo usemos. En el reino de Brunye, el arco se despreciaba. Se consideraba que era el arma de los cazadores, los granjeros, los cobardes y aquellos que no podían manejar decentemente una espada o una lanza, y de ninguna manera era altamente valorada. Incluso en el escuadrón de caballeros de Calvados al que pertenecía August, ese punto de vista no cambió. Pero el propio August no tenía una opinión tan estrecha sobre el arco. Aunque también existía el hecho de que había nacido plebeyo, esto se debía a que en Alsace, donde August nació y se crió, había poco prejuicio con respecto al arco. Por el contrario, el señor de allí, Tigrebur Mudborn, también conocido como Tigre, era un arquero experto en la medida en que fue elogiado por otros países. Cuando fue nombrado guardia de la princesa por Badouin, August dio una condición. Que quería dar una ballesta a sus subordinados, pero quería que fuera por orden del primer ministro. Incluso si nos convertimos en los guardias de Su Alteza la Princesa, el enemigo no es el tipo de gente que nos desafiará de frente. Por encima de todo, si pensamos en la seguridad de Su Alteza, nuestro honor como caballeros es algo sin valor. August agregó tal razón y obtuvo la aprobación de Badouin. Había varias razones por las que pensó en usar una ballesta. A través de la batalla con el ejército de Mosinel y la guerra civil, el escuadrón de caballeros de Calvados tuvo casi un 20% de bajas en sus filas. Incluso si obtuvieron recompensas del reino, no era como si pudieran complementar a los nuevos caballeros de inmediato. Se necesitaba tiempo para formar a un aprendiz de caballero a uno de pleno derecho. Era necesario elevar su poder militar rápidamente. Además, la ballesta no requería tanto entrenamiento en comparación con el arco. En términos generales, estaba bien siempre y cuando uno entendiera cómo tirar de la cuerda, cargar un perno y disparar. Además, August también apuntaba al hecho de que si se familiarizaban con el arco, podrían reconocer adecuadamente la habilidad de arco de Tigre. Esto se debía a que era una realidad que incluso aquellos que admiraban a Tigre como un héroe que había terminado la guerra civil, se mostraban reacios a valorar su habilidad de arco. Aún así, ¿por qué Su Alteza sería el objetivo en un periodo así? Es precisamente porque es un periodo así, ¿verdad? August respondió brevemente al murmullo de su subordinado. En preparación para el Festival de Halo, el Festival de Año Nuevo, varios días después, un gran número de personas se reunían en la capital, Nice. Eran varias personas, como señores feudales locales, nobles de países extranjeros, vendedores ambulantes, artistas itinerantes, sacerdotes sintoístas, caballeros errantes y similares. De hecho, sus números aumentaron a medida que se acercaba el Festival de Año Nuevo. Si le sucediera algo a Riggin en tal situación, Brunye probablemente caería en una gran confusión. La verdad y los rumores se mezclarían y volarían por todo el país, y no había duda de que los que estaban lejos de la capital serían sacudidos. Mientras cargaban el perno a la ballesta y colocaban sus espadas en el suelo, August y compañía apagaron las luces. No notaron el hecho de que también hubo personas al lado de los asesinos que se habían colado en el Palacio Real esta noche. En el momento en que una gran cantidad de soldados corrían apresuradamente por el Palacio Real, había 4 siluetas que descendían por la ladera de la montaña Luberan y aparecían en la calle.
Esas 4 eran personas que lograron escapar después de colarse en el Palacio Real y cumplir su propósito. Todos ellos estaban vestidos de negro de pies a cabeza, y se habían hecho pequeños huecos en los lugares de los ojos, nariz y boca. 2 estaban en la vanguardia y vigilaban los alrededores, y los otros 2 llevaban algo envuelto con un paño negro. Era en forma de vara grande y pesada en la medida en que se necesitaban 2 personas para llevarlo. Según lo planeado, entraron en una casa antigua mientras se mezclaban con la oscuridad. El interior de la casa estaba completamente oscuro, pero alguien estaba presente allí. Buen trabajo. Una voz baja resonó desde el interior de la oscuridad y apareció un pequeño fuego. Era el dueño de la voz que encendía la luz. Como los intrusos no respondieron y avanzaron silenciosamente, pusieron la cosa que llevaban en el piso. Cuando el fuego parpadeó, el dueño de la voz apareció. Era un hombre joven que le crecía el cabello gris hasta los hombros. Dueño de características bien ordenadas para que uno se sintiera digno, sostenía una lámpara en la mano. El nombre del hombre era Caronte Anquetil Grest. Una vez fue marqués de Bruñe y era conocido como el confidente del duque Ganelan. Fue este hombre quien elaboró y dirigió el plan de este momento. Mientras Grest caminaba hasta que estaba envuelto con un paño negro, cayó de rodillas al suelo y puso la lámpara a un lado. Puso las manos sobre el paño negro y lo sacó con cuidado. Habiendo aparecido desde dentro había una gran espada envuelta en su vaina. Durandal. Era la espada atesorada del reino de Bruñe. Roland, que tenía el apodo de Caballero Negro, la había usado antes, pero estaba exhibida cerca del trono del Palacio Real después de su muerte. Ya veo. Esto es. Grest no pudo evitar contener la respiración. Había visto varias veces la llamada espada famosa, pero nunca la había movido ni una sola vez. Incluso cuando vio a Durandal en el momento en que estaba en manos de Roland, no sintió nada. Pero cuando tomó la espada atesorada de cerca y la miró de esta manera, estaba casi abrumado por el misterioso poder que tenía Durandal. Se dice que Durandal tiene el poder de limpiar el mal, esto puede ser cierto. Mientras suspiraba, Grest una vez más envolvió la atesorada espada en un paño negro. Se secó el sudor que flotaba en su frente, levantó la cara y miró a los hombres de negro. Hicieron un buen trabajo. Preparé un cambio de ropa y una recompensa allí. Pueden descansar hasta mañana por la mañana. Grest señaló la parte posterior de la habitación. Era sincero con los que mostraban talento. Sin decir nada, los hombres de negro caminaban en silencio hacia la habitación cercana. Cuando amaneció el día, Grest planeó cargar a Durandal en el carro que había preparado y salir de la capital con ellos. No pensarán que apuntar a la princesa era un engaño. La adquisición de Durandal fue el propósito de Grest. Por supuesto, para que no se viera bien, también preparó la mano maestra del plan de asesinato de Riggin y ganó suficiente tiempo. Grest fue el intermediario con los asesinos, pero fueron los comerciantes de una ciudad portuaria en la costa sur de Bruñe quienes prepararon los fondos para trasladarlos. Los mercaderes se sentían insatisfechos con el reinado de Riggin y pensaban si podrían destituirla. Haber perdido la atesorada espada definitivamente se convertiría en un gran golpe para Riggin. Aparte de los mercaderes, también está Melisende. E incluso el reino de Sachstein. Parece que se convertirá en un espectáculo agradable. Melisende era la mujer que era la esposa del duque Thenardier. Ella era de la familia real y la prima de Riggin. Sosteniendo la atesorada espada envuelta en la tela negra con ambas manos, Grest de repente habló para sí mismo. Aún así, me pregunto qué estará haciendo Lord Ganelan. Dijo que volverá aquí antes de la primavera, pero... Al amanecer, la gente del Palacio Real notó que Durandal había desaparecido. La razón por la cual lo notó tarde fue porque todos estaban enfocados en el bienestar de Riggin. Mientras entendía que era demasiado tarde, Riggin ordenó buscar a aquellos que robaron la atesorada espada. Pero como no podía hacerse público, estaba claro que se encontrarían con dificultades. Además, la princesa también tuvo que lidiar con la situación en cuestión. Durandal siempre se mostraba detrás del trono. Si desapareciera, cualquiera lo cuestionaría. No tomaría tanto tiempo hasta que la pregunta cambiara a duda. Todavía había un gran número de personas locales que eran hostiles a Riggin. No había duda de que alguien haría preguntas. Si se trata incorrectamente, el reinado de Riggin se vería sacudido. Solo hay una manera. Riggin, quien estaba hablando con Badowin en la oficina, apretó su voz como si escupiera sangre mientras sacudía sus hombros con ira y desgracia. En su corazón, ella murmuró el nombre de Tigre. El nombre del joven de cabello rojo oscuro siempre le daba valor. Vamos a preparar una falsa Durandal. La tensión y la determinación brillaban en el par de ojos azules de la princesa.